Amados hermanos, vamos a comenzar con la enseñanza de esta mañana, que está basada en Hebreos capítulo 1, del verso 1 al versículo 3. En Hebreos capítulo 1, del verso 1 hasta el versículo 3, como decía anteriormente, el propósito de esta lección es para mostrar a Jesucristo las personas que debemos oír para obedecer. Y no solamente esto, ¿verdad? Sino que esta exhortación basada para los hermanos en hebreo, a los hebreos, era para que reconsideraran el volverse atrás y que examinaran que es a Jesucristo a quien debemos obedecer. En los versículos que vamos a entrar en la lección, se dan razones suficientes como para considerar a quién vamos a dejar. En la lección anterior, ¿verdad? Pudimos ver en la introducción que en la epístola que es única en su inicio. Si nosotros comparamos las otras cartas de los otros evangelios del Nuevo Testamento, las otras cartas del Nuevo Testamento, vamos a ver que siempre comienza, ¿verdad?, con una identificación. Muchas veces el apóstol Pablo comienza a mencionar y también menciona, ¿verdad?, los recipientes de la carta, ¿verdad?, los destinatarios. En este caso, ¿verdad?, decíamos que Hebreo comienza de manera distinta y comienza con un ensayo. Eso quiere decir, ¿verdad?, de que comienza de lleno al mensaje que quieren mostrar. Comienza, ¿verdad?, con la siguiente proposición. Y la siguiente proposición que vemos en los tres primeros versículos es de manera clara y enfática diciendo de que el vocero que Dios ha utilizado para este tiempo es un vocero, ¿verdad?, que es mucho mejor a los voceros que Dios en otros tiempos había utilizado. No solamente eso, ¿verdad?, sino que les compara. ¿Y de qué manera lo compara? Bueno, uno, diciendo, ¿verdad?, que los voceros que Dios utilizó en el Antiguo Testamento fueron utilizados por Dios. Y ahora el vocero que está utilizando en este tiempo es también utilizado por Dios. La gran diferencia es lo que vemos en el versículo 2 y en el versículo 3, y a medida que entremos, ¿verdad?, al estudio lo vamos a ver. Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. También, ¿verdad?, el propósito de esta carta es básicamente para animar a los cristianos judíos a permanecer en la fe. Y esta misma exhortación, este mismo propósito es también para nosotros, a que nosotros permanezcamos firmes en la fe, a no considerar regresarnos hacia atrás. Y lo hace, ¿verdad? La manera de animarlo, lo hace, ¿verdad?, a través de demostrar la superioridad de Cristo. Y no solamente de Cristo, sino también el Nuevo Testamento. En esta supremacía se demuestra a través de varios contrastes. Y el primer contraste, ¿verdad?, que nosotros vemos es en los tres primeros versículos que nosotros recién, ¿verdad?, leíamos. Contrasta a Jesús, ¿verdad?, con el Antiguo Testamento. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, en el Antiguo Testamento los profetas hablaron el mismo mensaje de Dios. No hubo ningún cortocircuito, ¿verdad? Ellos hablaron exactamente el mismo mensaje que Dios daba hacia el pueblo. En los postreros tiempos, ¿verdad?, Jesús también habla el mismo mensaje, pero a la misma vez que lo habla, también, ¿verdad?, manifiesta la superioridad. Contrasta, ¿verdad?, también el Nuevo Testamento contra el Antiguo Testamento, manifestando, ¿verdad?, así las mejores
condiciones o las mejores promesas mencionadas en este testamento. En esta ocasión, ¿verdad? Vamos a echar una mirada a este contraste. Notaremos entonces, ¿verdad?, que Dios habló en tiempo pasado y cómo Dios habla en estos últimos días. Es el mismo mensaje, pero diferente, digámoslo así, diferentes voceros. Observaremos entonces cómo se califica a Jesucristo como el perfecto vocero de Dios. Empezamos entonces considerando lo que se dice de los voceros de Dios en los tiempos del pasado. En Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los padres de los profetas. En este versículo, ¿verdad?, se menciona que en el tiempo pasado Dios ha hablado. Cuando decimos que Dios ha hablado, se indica, ¿verdad?, de que Dios ha utilizado un mensaje claro. Un mensaje, ¿verdad?, que de tal manera que los profetas pudieron comprender. Y a la misma vez que pudieron comprender, pudieron transmitirlo al pueblo. La expresión tiempo pasado se refiere, ¿verdad?, al tiempo previo de la venida de Jesucristo. Es decir, a lo que sería el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo desde el periodo de tiempo, desde Génesis hasta Malaquía. Y en este periodo de tiempo, ¿verdad?, de estos libros se mencionan dos eras. Una era patriarcal, que esta era, ¿verdad?, es cuando Dios hablaba a los padres. Cuando Dios, ¿verdad?, comunicaba el mensaje que quería que el padre, en este caso, hiciera. Y la segunda era, ¿verdad?, que nosotros encontramos es el pueblo de Israel, a la nación de Israel. Sabemos entonces, ¿verdad?, que Dios no podía comunicarse directamente a cada pueblo, a cada padre, sino que utilizó un intermediario. Este intermediario es Moisés, quien le dio la ley y de esa manera, ¿verdad?, pudo instituir un medio en el cual Dios pudiera comunicarse entre ellos. Tiempos pasados se refiere entonces a este periodo de tiempo. Y durante ese tiempo podemos decir, ¿verdad?, que Dios habló a los padres por los profetas. Cuando decíamos los padres, nos estamos refiriendo a los antepasados de los israelitas, como les decía, ¿verdad?, a Abraham, a Lot, esos grandes hombres, ¿verdad?, que estuvieron antes que se iniciara o que se hablara, o que el pueblo se introdujera a la tierra prometida por la dirección de Moisés y por la introducción, ¿verdad?, de Josué para conquistar cada tierra. Cuando hacemos referencia a los padres, a los profetas, estamos incluyendo grandes hombres como lo fue Samuel. Y durante el tiempo de Samuel, podemos decir entonces de que él fungió en un determinado tiempo como juez. Y luego, ¿verdad?, que fungió como juez, también estaba fungiendo como profeta. Ya ni hablar, ¿verdad?, de Elías, que fue un gran profeta, en el cual, ¿verdad?, también se ve que durante su muerte, ¿verdad?, pues no, la escritura no menciona que fue arrebatado por un torbellino. Isaías, Ezequiel, ¿y qué más? Daniel, que también, ¿verdad?, se le menciona, aunque dentro de la catalogía o el catálogo de profetas, él es contado, ¿verdad?, como los profetas menores. Pero más sin embargo, ¿verdad?, la calidad de sus mensajes, de su enseñanza, de su instrucción, es muy valiosa para nosotros, como lo fue para el tiempo durante el cual Daniel estaba fungiendo. Daniel entonces, ¿verdad?, a diferencia de otros profetas, Daniel fue, digámosle así, un alto jerarca en el imperio babilónico y fue profeta durante la expatriación. La palabra entonces profetas significa uno que predice, un orador inspirado. Esto quiere decir, ¿verdad?, de que estos profetas fueron inspirados por Dios. Las palabras, las exhortaciones, los ánimos, todo lo que tenía que decir, o todo lo que el pueblo necesitaba saber, Dios utilizó a estos hombres para que de igual manera ellos pudieran hablar. En la segunda carta de Pedro,
capítulo 1, verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto nos enfatiza, ¿verdad?, que los profetas, o el mensaje que los profetas dijeron en su momento, tenía una validez. Esta validez, ¿verdad?, es que Dios estaba hablando a través de ellos. Por ende, ¿verdad?, no se podía menospreciar su mensaje porque es Dios hablando a través de ellos. A veces los profetas, ¿verdad?, se aseguraban de lo que ellos mismos profetizaban. Miremos lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 al versículo 12. Dice así, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Administraba las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A veces, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero adelanto un poco para explicar esto. A veces Dios hablaba a través de visiones y muchas veces, ¿verdad?, los profetas anunciaban este mensaje, aunque para ellos, ¿verdad?, era incomprensible en el momento en el cual se estaba mencionando el mensaje. Pedro menciona, ¿verdad?, que ellos tuvieron que investigar diligentemente acerca de esta salvación. Tuvieron que hacer una investigación exhaustiva para ver qué persona indicaba el Espíritu Santo, en qué tiempo, para ver si ellos pudieran gozar o ver esas mismas cosas que ellos estaban profetizando. Entonces, tenemos que ellos mismos se aseguraban de lo que ellos profetizaban. El versículo 1 también nos menciona, dice que Dios, de Hebreo 1:1, Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Se puede decir entonces que su revelación no vino de repente, pero sí de manera progresiva en los tiempos. Y podemos también decir que sus mensajes variaron. Como les decía anteriormente, muchas veces fueron por sueños, otras visiones, otras símbolos. Y en la parte de los símbolos, ¿verdad?, me quisiera recordar en el caso del libro de Daniel, en el cual, ¿verdad?, hay un capítulo en el cual se pudo percibir una mano escribiendo en la pared. Entonces, todas estas formas o métodos, Dios, ¿verdad?, lo utilizó para revelar. Y esta revelación podemos decir que fue de manera clara, porque se pudo percibir o describir quién era el que hablaba. Y de esa manera entonces Dios, de todos esos métodos, ha comunicado de manera clara y específica lo que es el mandamiento que Dios requería en ese momento. Lo que Él reveló en tiempo pasado por medio de los profetas, como decía anteriormente, ciertamente es maravilloso. Ahora consideremos lo que debemos de aprender. El vocero de Dios en estos tiempos. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días. La expresión postrero día, ¿verdad?, significa al final de estos días, que también puede referirse perfectamente al periodo del cierre de la era judía, que justo vino a cumplirse, ¿verdad?, con el establecimiento de la iglesia, y luego, ¿verdad?, cuando en el año 70, cuando ¿cómo es la palabra? Cuando ellos fueron sitiados, ¿verdad?, por el ejército romano, cuando destruyeron, ¿verdad?, todo el templo, en ese momento, pues la era judía venía cerrando. El periodo del Mesías, como decía, ¿verdad?, muchos de los comentaristas mencionan que desde el nacimiento de Jesús, desde el comienzo de su ministerio, realmente, ¿verdad?, se vino manifestando
una era. Esta era, ¿verdad? Era la era la cual se menciona en hebreo en los postreros días. En el Antiguo Testamento vemos algunas expresiones, ¿verdad? Como se menciona en los últimos días. Por ejemplo, miremos algunos versículos. En Isaías capítulo 12, el versículo 2 dice de esta manera: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrá a él toda la nación. Hebreos entonces, ¿verdad? Perdón, en el Antiguo Testamento se ve entonces la expresión el postrero de los tiempos, es decir, en la misma profecía se estaba apuntando sobre estos postreros días, la cual nosotros estamos viviendo. Miqueas 4:1 menciona: acontecerá en los postreros de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de monte, y más altos que los collados, y correrán a él los pueblos. Como tal, eran las referencias especiales a la era del Mesías. Tanto Isaías, Miqueas, Daniel, todos ellos hablaron en los postreros de los tiempos y apuntando entonces a lo que sería a la era del Mesías, a su establecimiento de su iglesia. Los apóstoles también en sus tiempos hablaron del cumplimiento de estos postreros tiempos. En Hechos capítulo 2, el verso 16 y 17 dice de esta manera: mas esto lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán. En el episodio, ¿verdad?, que encontramos aquí del apóstol Pedro hablando en Hechos 2, es en referencia cuando ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, cuando ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y muchos de los judíos que estaban ahí presentes, al no captar o percibir lo que estaba pasando, ellos dijeron que estaban borrachos. El apóstol Pedro, ¿verdad?, abriendo de manera poderosa este mensaje, habla y hace referencia al profeta Joel, que el profeta Joel mencionaba en los postreros días. Iba a mencionar, ¿verdad?, una profecía. Pedro menciona entonces que los postreros días que hablaba Joel era estos tiempos en el cual estaban ellos, es decir, el cumplimiento mismo. Así entonces se denota la frase final marcada por la primera venida de Cristo, continuando, ¿verdad?, hasta la segunda venida y la consumación de los tiempos. Estos postreros días, ¿verdad?, pues implica o está, ¿verdad?, ese periodo de tiempo. Hebreos capítulo 9, el verso 26 dice así: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué menciona Hebreos 9:26? La parte más que nos debe de llamar la atención es: pero ahora en la consumación de los tiempos. Al apóstol Pedro, ¿verdad?, en Hechos 2 mencionaba que el cumplimiento de los postreros días dicho por Joel se estaba dando inicio justamente en esa misma ocasión, en el día de Pentecostés. Y Hebreos nos menciona entonces que en la consumación de los tiempos, que en la consumación de los siglos, Jesús entonces se presentó una sola vez con un sacrificio excelente, con un sacrificio, ¿verdad?, que no hay necesidad de repetirlo año a año. Y este propósito es para quitar el pecado. 1 Pedro 1:20 dice de esta manera: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Corintios 10:11 también: y estas cosas les acontecieron como ejemplos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nuevamente, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla de estos postreros tiempos, los cuales, ¿verdad?, nosotros estamos viviendo.
Los postreros tiempos mencionados en Hebreo 1:1 son los mismos, ¿no, verdad? En el cual se da inicio desde el día de Pentecostés y terminará en la segunda venida de Cristo. Hebreos capítulo 1, el versículo 2 dice, aparte de mencionar estos postreros días, ahora nos menciona que nos ha hablado por su Hijo. Así, ¿verdad? Como lo venía haciendo en el Antiguo Testamento, que venía hablando de manera parcial o sí, parcial al pueblo, en estos postreros tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo. Y nótese el contraste. En los tiempos pasados, ¿verdad? Fue a través de profetas. Aunque decimos, ¿verdad?, que el mensaje fue claro, de manera precisa, no hubo, ¿verdad?, nada que se habló a manera de enigma, de tal manera, ¿verdad?, que los profetas hablaron siendo inspirados por Dios. Pero en los postreros días, menciona el hebreo, que fue por su Hijo. Es decir, que Dios ha enviado a su Hijo para que hable por él. Es decir, tenemos entonces un enviado de calidad. Ahora, si el mensaje de los profetas en tiempos pasados fue maravilloso, como lo mencionaba, a veces nosotros leemos acerca de Samuel, la manera poderosa, ¿verdad?, de cómo Dios le llamó a través del sueño. No olvidemos, ¿verdad?, que Samuel estaba viviendo en el templo. Y vemos, ¿verdad?, de qué manera Dios le habló en sueño. Y vemos que Samuel respondió de manera elocuente, diciendo, heme aquí, Señor. Cuando vemos, ¿verdad?, las lecturas o las enseñanzas de Daniel, vemos que el mensaje contenido ahí en esos libros, en esos capítulos, es muy contundente y maravilloso. La señal o la escritura en la pared realmente, ¿verdad?, fue maravilloso porque estaba enseñando. Y cuando vemos, ¿verdad?, la visión del sueño en capítulo 2, la visión, ¿verdad?, que miró Nabucodonosor acerca de la imagen o de la estatua, que estaba formada por diferente material, y realmente, ¿verdad?, el mensaje y contenido fue claro, fue contundente, en el sentido, ¿verdad?, de que iba a venir un reino que iba a ser establecido y que iba a ser maravilloso o majestuoso más que los otros 4 imperios. Y no solamente eso, ¿verdad?, sino también vemos que se da fiel cumplimiento en las páginas de Mateo. Y en hecho, ¿verdad?, con el inicio de ese nuevo reino, reino en el cual nosotros estamos aquí. Pero ahora, ¿qué dice? Cuanto más es el mensaje de su propio Hijo. Esto no es un contraste, sino, ¿verdad?, que se está manifestando lo grandioso. Si los profetas fueron grandiosos, pues también ahora el mensaje de Jesús es magnífico. Miremos ahora las características que se menciona de ello. La excelencia, ¿verdad?, del vocero, del perfecto vocero de Dios. En el versículo 2 dice, a quien constituyó heredero de todo. Es decir, ¿verdad?, que Jesucristo es el designado heredero de todas las cosas. El verso 2, ¿verdad?, menciona a quien constituyó heredero de todo. Cuando hablamos a esto, nos referimos a esto, posiblemente, ¿verdad?, podemos tener en mente, o el escritor de los hebreos tenía en mente Salmos 2:8, en la cual, ¿verdad?, la cita menciona, dice, hijo amado. Es decir, ¿verdad?, que si es hijo amado, es el natural que sea el heredero y designado de todas las cosas. ¿Y esto qué incluye? Que el Padre tiene, que Él, todo lo que el Padre tiene. Cuando decimos, ¿verdad?, heredero de todo, implica, ¿verdad?, que va a ser heredero de todo de cuanto tiene el Padre. Juan capítulo 16, el versículo 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Aquí, ¿verdad?, Jesús durante su ministerio, dejando claro de manera precisa que él es el heredero de todo y que es representante directo de Dios. ¿Y qué más? El versículo también menciona, aparte de ser heredero,
Eso implica, ¿verdad?, que también tiene la autoridad. Implica, ¿verdad?, que tiene la autoridad para levantar y juzgar a los muertos. Miremos lo que dice Juan capítulo 5, versos 26 al 29. Porque como el Padre tiene en sí mismo, perdón, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo de Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Con esto vale hacer la aclaración. En el Antiguo Testamento hay dos profetas, ¿verdad?, en el cual se registra que ellos pudieron resucitar muertos. Cuando hacemos referencia a Jesús y vemos su ministerio durante que estuvo en la tierra, vemos un caso particular y peculiar, que es el caso, ¿verdad?, cuando la resurrección de Lázaro. En el caso de la resurrección de Lázaro, la Escritura se menciona, ¿verdad?, que tenía 4 días de haber muerto. Por ende, ¿verdad?, la gente le dice que ya hiede. Pero más sin embargo, ¿qué vemos ahí de Jesús? Con solamente decir, Lázaro, ven fuera, se pudo demostrar y percibir la autoridad que tenía aún sobre la muerte. Y vemos a Lázaro, ¿verdad?, saliendo del sepulcro. Sin embargo, Juan 5:26 menciona que él tiene la autoridad para hacer juicio, por cuanto dice, es el Hijo del Hombre. Y no solamente esto, sino dice, cuando venga la hora, en el momento preciso, ¿verdad?, dice, los que están en los sepulcros oirán su voz. El hecho de escuchar su voz implica entonces, ¿verdad?, que lo va a levantar. Como hace ver el versículo 29, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, tendrá la autoridad como para levantar a los que han muerto, a los que están dormidos, y también tendrá la autoridad para juzgar. ¿Cuál será ese juicio? Bueno, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Además de juzgar y levantar a los muertos, tiene también la autoridad para juzgar en el cielo y en la tierra. Y en esto podemos parar un momento. ¿Quién de los profetas del Antiguo Testamento pudo decir estas palabras? Tener esa autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Podemos decir, ¿verdad?, de manera clara y enfática que ninguno. Mateo 28, verso 18, Jesús ahora, después de su muerte, su resurrección y antes de su ascensión al cielo, Jesús dice lo siguiente. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Esta autoridad manifestada por Jesús no solamente se menciona que es delimitada, sino que se menciona que tanto en el cielo como en la tierra tiene esa autoridad. Y podemos decir entonces que esa autoridad Cristo aún la mantiene. En Hechos 2:36, ¿verdad?, en el mismo sermón del apóstol Pedro, en el cual le está explicando el suceso de Joel, al finalizar dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aún más, cuando Él asciende a los cielos, Pedro de manera enfática, ¿verdad?, confirma lo que venimos diciendo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él tiene la autoridad. Hechos 10:36 también dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo, este es el Señor de todo. En Efesios capítulo 1, versos 20 al 22 también dice lo siguiente, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este versículo, o los versículos que leemos en este momento, podemos decir que es muy claro lo que se menciona. Cristo, ¿verdad?, fue el que operó todo esto.
y lo operó en el sentido, ¿verdad?, de ser obediente hasta la muerte en cruz. Además de ello, dice, resucitando de la muerte, tuvo poder sobre la muerte. Y no solamente esto, sino también dice que se ha sentado a la diestra de los lugares celestiales. Tiene poder, tiene autoridad sobre todo aquello que se nombra. Y no solamente delimitado por tiempo, sino también en este siglo y los venideros. Ha sometido, ¿verdad?, todas las cosas bajo sus pies. 1 Pedro 3:22 también dice, Dios, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Una vez más, entonces, se nos menciona de que él tiene toda la autoridad, todo el poder. Y a él, dice, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Apocalipsis 1:5, ¿verdad? También se menciona, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amados hermanos, quisiera terminar aquí, ¿verdad? Esta disertación, no sin antes, ¿verdad?, mencionar y decir que en estos postreros días, el cual nosotros estamos viviendo, nos ha hablado por el Hijo. Este Hijo tiene su prioridad sobre el Antiguo Testamento. Y no solamente esto, sino también el versículo dice, es heredero de todo. ¿Y por qué dice así? Aunque solamente hemos visto, ¿verdad?, que él, a quien constituyó heredero de todo. Eso implica, ¿verdad?, que heredaba todo lo que tenía el Padre. Y hemos visto hasta este momento, ¿verdad?, que él ha heredado la autoridad del Padre. En este momento, ahora quisiera hacer este bloque de estudio, hacerlo en dos partes, pensé que me iba a dar el tiempo. Así que en la primera parte, hermanos, pues terminamos aquí.